buenos días a todos. Pues muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Mi nombre es Hilda Serralde y es un honor para mí presentarles a Alejandro Serralde. Alejandro es fundador y presidente de la firma Reading Consultants hace ya 46 años. Por supuesto, con una amplia trayectoria ayudando a transformar organizaciones a nivel mundial. El día de hoy, Alejandro nos platicará acerca del liderazgo para la transformación y la complejidad, estrategias ejecutivas para la innovación. Como saben, estaremos con todo gusto mis colegas y yo respondiendo a sus preguntas y compartiendo también sus reflexiones al término de este webinar. Adelante, Alejandro, gracias. Gracias, Hilda. Muy buenos días, bienvenidos todos. Y pues me toca el honor de cerrar esta primera temporada de webinars con este tema de liderazgo para la transformación y la complejidad. Y me ha parecido que sería particularmente útil el darle un sentido práctico a qué es lo que queremos decir cuando hablamos de transformación y complejidad. Por eso es que escogí el tema de la innovación. Y sin más, quiero compartir con ustedes los temas que estaremos tratando. Por un lado, algunas ideas que están dentro del debate sobre la innovación. Es muy común que en las organizaciones se piense que la innovación debe de recaer en un departamento específico, en un área funcional de la organización, cuando en realidad debiese de ser una forma de vida de toda organización, no simplemente un departamento o un área dedicada a. Así que hablaremos un poco sobre este debate. Importante también me ha parecido identificar cuáles son las áreas clave para la innovación, ya que esto en todo momento facilitará la aplicación del conocimiento, los esfuerzos y los recursos. ¿Qué principios vale la pena seguir para la innovación? Y desde luego, las destrezas gerenciales que favorecen la innovación, ya que en nuestra opinión es necesario crear un clima que de manera constante esté impulsando a la innovación. Finalmente, y solamente tal vez para satisfacer mi morbo y el de algunos de nuestros espectadores, una galería de éxitos en innovación. A manera de contexto, se me ha ocurrido presentar a ustedes el sentido de la aplicación del conocimiento según el Dr. Reading. Y claro que me estoy apoyando en los ejes de su modelo, como es la orientación a las relaciones, la orientación a la tarea, para acotar lo que es, por un lado, el estilo separado y que estimula el ejercicio de la memoria, es decir, repetir aquello que ha funcionado bien. Y sin duda el estilo separado funciona espléndidamente cuando somos capaces de reproducir con eficiencia todo aquello que ha funcionado bien. En el estilo relacionado, el ejercicio de la imaginación, que sabemos se da cuando el individuo vive una libertad interna, sin límites, y le lleva a viajar a través de la imaginación para encontrar frecuentemente hasta soluciones que parecen un sueño. En el estilo dedicado, siendo una característica principal de este estilo la toma de iniciativa, el disparador sin duda es la intuición. Los dedicados se caracterizan justamente por este impulso que se da de una manera tan natural
y que son básicamente movimientos intuitivos, para finalizar con el estilo integrado, y que es justamente el tema que me toca desarrollar ahora con un enfoque práctico y que justamente representa el pensamiento sistémico, aquel que es capaz de integrar todas las variables, todas las condiciones, toda la información, para buscar darle un sentido en medio de la complejidad. Quiere decir que en el enfoque que estaré manejando el día de hoy, estaré privilegiando justamente el manejo del pensamiento sistémico. Y entrando en materia, viendo el primer punto de debate sobre la innovación, mucha gente dice que la innovación debe venir de la inspiración. Y si fuera así, entonces en las organizaciones habríamos de estar constantemente preparados para conseguir solamente gente inspirada. Y de acuerdo a lo que narra en un artículo muy interesante Peter Drucker en Harvard Business Review, es menos del 5% de las personas que trabajan en una organización quienes tienen este modo de inspiración. Así las cosas, no sería posible esperar que la fuente de la innovación sea la inspiración. Pero también se pregunta, ¿y qué tanto de esta es resultado de un trabajo duro, arduo y constante? Como veremos más adelante, sin duda, la innovación es parte de las destrezas gerenciales y debiese de formar parte de nuestro repertorio de soluciones que regularmente ofrecemos para conducir en nuestra organización. Si, por ejemplo, se afirma que si la innovación es solamente resultado de la inspiración, el trabajo de un manager, de un dirigente sería muy limitado, porque querría decir que no tiene mucho que ofrecer. O, de acuerdo con la estadística de Drucker, más del 95% de los managers no tienen nada que ofrecer en cuanto a innovación, lo cual viene a ser una premisa totalmente falsa. Falsa porque entonces nos estaría llevando a contratar gente inspirada y simplemente dejarla hacer su trabajo. El estudio de lo que se llama Innovation Management nos habla de que es muy conveniente crear en toda organización una cultura de innovación. Y esto de acuerdo a nuestra experiencia con el modelo de efectividad de Redding, se favorece sensiblemente con el estilo integrado. Así entonces, siguiendo el hilo de las conjeturas anteriores, la dirección de la innovación viene a ser más un trabajo gerencial que un trabajo de hacer fluir el conocimiento. Con ello, la misión gerencial de la innovación viene a ser esta definición clara de roles, procesos, fijación de objetivos y una revisión constante de avances y de logros, de manera periódica y sistemática, como una forma de actuar en la organización en todos los niveles y latitudes. Así entonces, coronando todas estas ideas, para Peter Drucker, la innovación es el trabajo gerencial real que consiste en saber más que en simplemente hacer. Extrapolando las ideas de Drucker, que siempre es muy retador para trabajar
trabajar con innovación se necesita desplegar la inteligencia en toda su plenitud. Y facilita las cosas este enfoque, que por cierto invito a todos ustedes a buscar en Harvard Business Review esta publicación hecha por Peter Drucker y que es el sentido de la innovación. Se llama textualmente la disciplina de la innovación desarrollada por Drucker, y de ahí he tomado ideas para darle sustancia a lo que he querido compartir con ustedes acerca de la transformación en situaciones complejas. Una primer área de innovación son los eventos inesperados. Y bueno, sin duda, el momento que estamos viviendo, la humanidad en todo el mundo, es un evento totalmente inesperado y que estará dando como consecuencia una serie de pasos para que aparezcan ideas verdaderamente innovadoras. Estoy seguro que todos ustedes han podido vivenciar cómo es que estas se han venido presentando. Muy concretamente, que les habla y mis compañeros dentro de la organización hemos encontrado que esta es una magnífica oportunidad de mantenernos comunicados con nuestras empresas usuarias y empresas interesadas en nuestro modelo a través de los webinars. Los eventos inesperados siempre han sido, como lo veré un poco más adelante, una arena particular para favorecer la innovación. Otra arena es esta de las actividades incómodas. Muchas de las soluciones que conocemos hoy por hoy han nacido de la inquietud por quitarle la incomodidad a algo. Y esto se ha traducido en una serie de ventajas para nosotros. Ni qué decir que en el pasado, para comunicarnos con alguien, tendríamos que llegar a casa o a nuestra oficina para, a través de un teléfono fijo, establecer una comunicación. Bien sabemos cómo ha explotado la movilidad de la comunicación con los teléfonos inteligentes. Y se nos ha hecho más cómoda la comunicación, sin duda. Cuando en una organización o en toda actividad se siente la necesidad de impulsar la productividad, la innovación seguro viene de la mano. Esta es un área clave que debemos tener frecuentemente en mente y también tener la sensibilidad para leer cuál es la conducta, cuáles son los hábitos en la industria y el mercado que nos estarán llevando seguramente a cuestionar nuestros niveles de competitividad. Y si, por ejemplo, estamos viendo un rezago en nuestra oferta de valor, innegablemente tendremos que ponernos a crear algo que pueda significar una innovación y nos pueda permitir esta competitividad. La civilización ha venido cambiando constantemente y esto se ve frecuentemente reflejado en cambios demográficos. Ni qué decir de cómo cambió la distribución demográfica a raíz de la revolución industrial, pero también cómo ha venido cambiando con la revolución tecnológica. Y ni qué decir, queridos amigos, cómo ha cambiado la demografía a partir de esa pandemia. Hoy por hoy, nuestras comunidades pues se están enlazando básicamente a través de este medio y ya no es necesario que la gente se movilice a centros de trabajo. Cambios demográficos vale la pena tenerlos en mente como un área de innovación y otro que es potentísimo, cambios de percepción.
Es mi convicción de que en la medida en que nosotros los seres humanos cada vez sabemos más, vamos cambiando la percepción no solamente de nosotros mismos, sino del mundo que nos rodea. Y ello ha sido también un campo de cultivo riquísimo para la innovación, como lo presentaré en un ejemplo en la siguiente diapositiva. Y el nuevo conocimiento, aquel que nace fundamentalmente de la investigación científica, que está generando un conocimiento nuevo y que habremos de incorporar para aplicaciones muy particulares. Para nadie es un misterio el reconocer que gracias a la exploración del espacio exterior, todas las ciencias han tenido un beneficio enorme, y en particular las ciencias de la salud. El nuevo conocimiento es entonces otra fuente inagotable de innovación. Y aquí en esta diapositiva, en donde repito los mismos conceptos, simplemente he agregado algunos ejemplos. Por ejemplo, en eventos inesperados, Ford Motor Company tuvo una iniciativa por la cual invirtió miles de millones de dólares en la creación de un automóvil que así como apareció, desapareció, el llamado Edsel, y reconocido como el fracaso de la iniciativa automotriz. Ford Motor Company, ante este desaguisado, empezó a tomar en cuenta otros aspectos. En el pasado los automóviles se comercializaban identificando estratos socioeconómicos. Esto es lo que le daba sentido a la segmentación del mercado. Pero al ver que otras firmas como General Motors estaban teniendo más éxito en la promoción de sus automóviles, encontró que la segmentación había cambiado. Y no era esta únicamente la de la estratificación socioeconómica, sino forma de vida. Y es así que nace este auto que se vuelve icónico, que es el famoso Mustang. Y que para sorpresa de Ford, cuando en sus agencias lo empezaron a ofrecer, y aparecía gente ya adulta de edad, y veían ese coche, los vendedores decían, estos son automóviles creados por gente joven. Y los viejos con corazón joven empezaron a comprar Mustangs. Sin duda fue un éxito bárbaro la comercialización de Mustang como un auto para la gente con actitud joven. Pero viene a resultado de un evento inesperado al haber fracasado su Edsel. Por actividades incómodas, una a la que particularmente hace referencia Peter Drucker, es que para la mayoría de los oculistas la operación de cataratas resultaba verdaderamente incómoda. Y se encontraron con un hallazgo impresionante de una empresa que había desarrollado una sustancia que permitía desbaratar el tejido de los ojos, y así empezó a utilizarse en pequeñas dosis esa sustancia, y con lo cual se reducía sensiblemente la necesidad de tener que aplicar bisturí para el cuidado de las cataratas. Pero básicamente naciendo de una actividad incómoda. Y bueno, todos nosotros somos beneficiarios de este gran regalo caído casi del cielo, que es el control remoto de la televisión. Plácidamente podemos movernos a donde queramos. Y ahora con los regalos de Netflix, todavía más contentos todavía. Y en lo que se refiere a necesidades de productividad, la producción de periódicos en el pasado
tenía una muy baja capacidad hasta que aparece el linotipo, que permite aumentar sensiblemente la productividad en todas las casas productoras de diarios, de periódicos, de revistas. Este que habla tuvo la oportunidad de traer a México en 1973 una revista británica llamada Management Today y que la lanzamos al mercado como Management Today en español. Los primeros tirajes de Management Today los hacíamos con linotipo, hasta que aparecieron las nuevas fórmulas para la impresión a gran escala. Y otro hallazgo interesante es que gracias a la aparición de la publicidad fue posible empezar a presentar programas y o entregar medios impresos sin que a la gente le costara, porque la producción de este medio de comunicación estaba siendo patrocinado por los que contrataban la publicidad. Esta ha sido una innovación interesantísima para el incremento de la productividad, particularmente en esto que me refiero como medios de comunicación. En lo que se refiere a los cambios en la industria y en el mercado, se dio un crecimiento notable en el flujo de capitales cuando aparecen los primeros brokers que buscaban inversionistas. La gente con capital constantemente está buscando oportunidades de inversión. Pero mientras no existiesen estos especialistas que fuesen capaces de detectar oportunidades, el capital sencillamente no fluía donde debiera de fluir. Esto vino a establecer un cambio notable en el mercado de los capitales gracias a los brokers. Y en lo que se refiere a containers, debo decir que en la marina mercante, siempre por necesidad de productividad, estuvieron viendo de qué manera reducir el consumo de energéticos en los buques cargueros, pensando que esto es lo que le daría mejor rentabilidad a las empresas navieras. Y habían descuidado un aspecto fundamental y que es lo que eleva sensiblemente los costos de mover en los océanos mercancías. Y esto es lo que se llama el costo de cabotaje. Lo que tiene que pagarse cada vez que un buque llega a atracar en un muelle para descargar su mercancía. Antes el buque tenía que permanecer mientras las grúas bajaban todos los contenidos, hasta que de pronto a alguien se le ocurre reproducir una práctica que ya existía en el transporte terrestre y que era manejar cajas contenedoras y simplemente dejarlas en los andenes para su descarga. Esto significó un ahorro espectacular para las compañías navieras, pero se hizo simplemente observando cambios que hay en el mercado y en otras prácticas en el mercado. En el tema de cambios demográficos, un ejemplo aplastante que nos presenta el señor Drucker es lo ocurrido en Japón, cuando sabemos, después de la ocupación militar encabezada por Douglas MacArthur, empieza a darse un impulso fuerte a la creación de empresas y al mismo tiempo para las generaciones jóvenes empieza a surgir el interés por ir a la universidad. Se llegó a un punto tal en el que prácticamente se acabaron los obreros en Japón porque todos los que estaban en condición de vender su energía física prefirieron ir a la universidad. Y esto es lo que disparó sensiblemente la necesidad por desarrollar robots. Y es así que, sin duda, Japón está muchos años luz delante de todos los países por esta necesidad debido a un cambio demográfico. Un ejemplo interesante para lo que son los cambios en percepción
los encontramos en lo siguiente. Para nadie es desconocido cómo ha mejorado la esperanza de vida en los países desarrollados y muy concretamente en la Unión Americana. Pero siempre hay algo más que buscar para la salud. Y así a todos nosotros nos consta que constantemente hay un movimiento hacia lo que es una alimentación más sana, más nutritiva, menos llena de sustancias que son nocivas. Y también la importancia que es el ejercicio, la explosión, por ejemplo, de las máquinas para hacer ejercicio en casa, convirtiéndose en una industria multimillonaria, pero justamente porque hubo un cambio en la percepción no solo del cuidado de la salud, sino del cultivo de la salud. Y en el renglón del nuevo conocimiento, cada vez que aparece un nuevo hallazgo científico, estimula la convergencia de otras disciplinas científicas que vienen a establecer una sinergia transversal que se convierte en la verdadera plataforma de lanzamiento de los grandes cambios tecnológicos que estamos viviendo. La conquista del espacio exterior no hubiera sido posible si no se da esta sinergia transversal. Pasando a lo que he anotado como los 7 principios para la innovación, cosas interesantes que vale la pena tomar en cuenta para ir creando este hábito o esta conducta organizacional para la innovación. Analizar constantemente fuentes de nuevas oportunidades. Y bien sabemos que detrás de toda crisis hay oportunidades. Qué importante es tener una mentalidad abierta para explorar qué beneficios podemos obtener de esta crisis. Y esto es un cambio actitudinal. En mi opinión, el tema de la innovación comienza con una actitud diferente. Y es de ahí que sea tan importante, pues, ser sensibles para ver qué oportunidades podemos detectar en medio de las crisis. O, ¿por qué no, este hábito de salir constantemente, mirar, preguntar, escuchar, en un trabajo investigativo, en un trabajo de exploración, con curiosidad intelectual? Recuerdo una de mis primeras empresas cliente, hacia fines de los 70s y principios de los 80s, el entonces presidente de la compañía estimulaba a sus directores para que una vez por año salieran a recorrer todo el mundo, con la condición de que estuvieran fuera un mes completo, para mirar, preguntar, escuchar. Y solamente les ponía una condición, luego de decirles: puedes viajar con toda tu familia y tienes una tarjeta de crédito sin límite, pero al regreso quiero que me traigas 3 nuevas ideas. Y esto es lo que propició que esta compañía en lo particular se convirtiese en una de las líderes en América Latina. El pensar cómo podemos satisfacer la necesidad es lo que nos va a dar la pauta de qué es lo que debe de contener la innovación. Y estudiando a fondo el tema, me he encontrado con que el mejor atributo de la innovación siempre será la oportunidad. Es decir, si se ha detectado una necesidad, hay que satisfacerla ahora, no después. Y este es un punto fundamental para quienes ostentan un liderazgo en innovación, porque han sido capaces de llegar antes. La innovación tiene que ser oportuna, fundamentalmente. Mejor aún cuando
sabemos perfectamente qué es lo que los usuarios necesitan. Mientras uno no tenga en cuenta la necesidad del usuario, no podrá dar una solución en términos de su lenguaje. Es de ahí que resulte tan importante entender sus expectativas, sus valores, sus necesidades, sus motivaciones. Y dice el señor Drucker que la innovación debe de ser simple, pero al mismo tiempo impresionantemente obvia. Cuando él se refiere a la simplicidad, no deja de recordar que para Einstein fue suficiente tener un pizarrón y no necesitaba nada más. El poder desarrollar esta mentalidad de simplicidad le va a dar seguramente aceleración a nuestra innovación. Y como lo especifico ahora, la innovación no debe ser tan compleja. Cualquiera debe de entenderla, cualquiera debe de poder aplicarla, así de simple, como cambiar un canal oprimiendo con el dedo pulgar el control remoto, así de simple. Mejor si se inicia de manera pequeña, es decir, con una pequeña solución, no tenemos que pensar en la grandiosidad de esta, y ya después ir escalando hasta convertirlo en algo que tenga un alcance mucho mayor. Todo lo anterior dentro de la organización va a requerir de destrezas gerenciales que nos lleven a crear esta actitud para la innovación. Y aquí propongo unas cuantas para compartirlas con ustedes. Invariablemente, constantemente estar haciendo un análisis situacional de entorno. Todo lo que hoy funciona, mañana será obsoleto. ¿Y por qué tengo que cambiar cuando la realidad ya me dobló? Siempre será mejor anticiparse. Y este es uno de los atributos del estilo integrado, la proactividad. El ir siempre un paso más allá, yendo más allá de los límites. Y como menciona aquí, con una actitud singular, con ingenuidad. Y traducido en términos prácticos, que todos estoy seguro me van a entender, sin prejuicios. Esto es lo que contiene la ingenuidad, sin prejuicios. Y claro, con el ojo puesto en aquello que pudiera traernos oportunidades. Una práctica muy ampliamente recomendada por nosotros es la creación de task forces. Bueno, a estas task forces que venimos creando, habilitarlas para que funcionen como think tanks. Estos grupos multidisciplinarios que tienen como misión generar una gran cantidad de ideas, para luego estas convertirlas en soluciones prácticas que ayuden a que nuestra organización pueda mejorar en, por ejemplo, estas 7 áreas clave de innovación. Mejor aún, recordando la recomendación del señor Drucker, cuando ha dicho que el management debiera ser un arte liberal, y recordando a las artes liberales de los griegos, entre los que figuraba el álgebra, la arquitectura, las letras. Para Peter Drucker, el management debiera ser un arte liberal. Y dentro de esto, como una de las maneras de comunicarse del ser humano con la realidad en la que habita, debe de haber constantemente objetivos de innovación. Cuando en una organización ninguno de los integrantes tiene un objetivo de innovación, pueden ustedes estar seguros que la compañía le viene apostando al pasado.
Y no es posible penetrar tiempos complejos como estos que estamos viviendo simplemente resolviendo cosas del pasado. La proactividad es la que nos lleva a nuevos horizontes y para ello todo mundo debiese tener objetivos de innovación. Más aún, en nuestro modelo de efectividad hay un área de efectividad común que es la innovación. Empiecen ustedes hoy a poner objetivos de innovación a todas las personas, en todos los niveles, en todas las latitudes, si quieren estar mejor preparados para enfrentar lo complejo. Y sabemos que en cosas de la complejidad no hay nada mejor que el trabajo participativo, la colaboración transversal, la colaboración en grupo. Porque en la creación del conocimiento justamente se requiere combinar ideas muy contrastadas y ejerciendo o ejercitando la planificación es posible desarrollar un pipeline, es decir, una columna vertebral que nos conduzca a la innovación, pero ya con planes muy puntuales, para que esto no sea simplemente el resultado de ocurrencias. En otras palabras, el gran trabajo de un manager integrado, es aportar planes de trabajo que vayan enrutados hacia innovación periódica y sistemáticamente, la cual pues va a requerir de contar con bases de datos y de información. Qué importante será tener en el ERP de su organización información suficiente a la cual recurrir para darle sentido a todos los proyectos de innovación. Es cierto que siempre podemos contar con San Google, que nos puede dar información de cualquier cosa que queramos preguntar, pero no cabe duda que es muy conveniente tener información especializada, información bien calificada, con datos duros y que sean útiles para nuestros propios propósitos de innovación. Un aspecto que muy particularmente identifica a los líderes integrados o a los managers ejecutivos es su capacidad para estar retando constantemente el presente y el futuro. No es posible conformarse con lo que tenemos ahora. El doctor Redding decía que el camino a la efectividad comienza con la inconformidad con el presente. Pues sí, si todos los días amanecemos conformes con los que tenemos, no tenemos necesidad de cambiar. Y todo cambio lleva a lo nuevo, lleva a la innovación. Y esto es una actitud. Quiero subrayar el tema. La innovación requiere una nueva actitud. Y este periodo que estamos viviendo nos está haciendo una invitación gratis, extraordinariamente rica. Vale la pena aprovecharla para retar nuestro presente y nuestro futuro. Y una función gerencial fundamental, el dirigir, medir y reconocer metódica y sistemáticamente la innovación en todas las personas y cuando sea posible, por Dios, vale la pena incentivar la innovación. Y veamos los avances tan maravillosos que han tenido empresas como 3M o como Procter & Gamble, que a cada uno de sus colaboradores que han aportado algo rico en innovación les han dado beneficios importantes. Siempre será una gran oportunidad para estimular la innovación, el establecer incentivos para ello. Y bueno, llego a la parte morbosa y al mismo tiempo los quiero invitar a ustedes a que con sus habilidades de navegación se pongan a estudiar este curioso caso de la penicilina, que es fruto de un accidente. La Coca-Cola
la famosa galleta con chispas de chocolate, las papas fritas, para mi sorpresa, es fruto de un accidente, y el microondas también. Investiguen, indaguen y vean qué cosas tan maravillosas existen detrás de esto. El teflón fue también fruto de un accidente de laboratorio mientras estaban haciendo investigación con productos tetrafluorocarbonados. De pronto a uno de los científicos se le olvida en la estufa una sustancia que tendría estos productos tetrafluorocarbonados y cuando regresa se encuentra con una masa blanca que es el teflón. Es interesantísimo que ustedes entren a leer qué es lo que ha pasado con todo esto, como para despertar su sensibilidad a que actos cotidianos pueden traer oportunidades extraordinarias para la innovación. Y finalmente se me ha ocurrido listar estos 10 éxitos en innovación de los cuales todos nos beneficiamos. Gozamos sensiblemente, disfrutamos y, caramba, hasta tenemos mejor estándar de vida gracias a estas contribuciones de otros y que han surgido, como he dicho, de todo lo que han sido buenas prácticas para estimular la innovación. En resumen, dentro de su organización, es el momento de empezar toda una campaña para crear una cultura organizacional que favorezca la innovación. No hay tal que solo unos cuantos pueden innovar. Todos podemos entrar allí. Muy particularmente si seguimos estas áreas en donde la innovación es perfectamente factible, y si adoptamos el hábito, uno, de crear equipos multidisciplinarios para manejar los problemas complejos. Y también, si creamos task forces, equipos de tarea con foco en, equipos de creatividad y de innovación, como un hábito, si cuando menos lo hicieran una vez por mes sería fenomenal. En su organización estarían apareciendo, torrentes de ideas para llevarlas a la práctica y penetrar con mayor facilidad en el futuro, que es, en nuestra opinión, lo más complejo. Y justamente para manejar la complejidad, nuestra experiencia indica el estilo integrado. Es el que lo facilita más. Y este estilo integrado no lo debiéramos de ver como algo anhelado, sino como algo que podemos practicar. Después de todo, nuestra conducta no es otra cosa que la forma como llevamos a cabo nuestro trabajo. Y si le damos un giro a la forma de hacer nuestro trabajo y empezamos a mirar detrás de cada problema una oportunidad, ahí estamos abriendo paso a una nueva actitud que va a conducir inevitablemente a la innovación. Pues bien, esto es lo que he preparado para ustedes, amigos. Estoy en la mejor disposición para atender a sus preguntas. Hilda, si nos quieres acompañar, por favor. Gracias, Alejandro. Muy interesante. Vamos a las preguntas. Dame oportunidad a que hagan alguna. Parece ser que no hay preguntas. Lo cual me preocupa. Oh, fuiste muy claro. Tenemos unos minutitos. Sí, con gusto. Pudiéramos aprovechar, Hilda, sin embargo, a pedir a mis colegas, ¿estás allí, Lucy? Sí, aquí estoy, ¿qué tal? ¿Quisieras comentar algo que pudiera estimular la participación de nuestros participantes? Sí, se me ocurre pensar, Ale, por ejemplo, que hay compañías que han optado por crear un departamento de innovación
como vía para estimularla, cuando en realidad la innovación, como bien menciona Drucker, debe ser más una cultura. Es decir, hacer responsables a unos cuantos de la innovación sería equivalente a hacer a unos cuantos en un departamento responsables de los resultados. Más bien pensar en que la innovación ha de ser un rasgo cultural en donde haya una práctica generalizada por parte de toda la organización. Efectivamente. Y es hacia allá donde apunta la inquietud, o lo que fue la inquietud del señor Drucker, para que la innovación se diese como las otras prácticas gerenciales. Así como haya solución de problemas o, por ejemplo, manejo de conflictos, innovación debe ser tema central. Y todos debiésemos ser medidos constantemente por nuestra capacidad para contribuir en la innovación. Ya tenemos aquí algunas preguntas. ¿Cuál es la diferencia entre innovación y mejora continua? Pregunta Cecilia Miloslavich. Bueno, con un pensamiento totalmente científico, Ceci, la innovación justamente viene a ser aquello que antes no había existido. Y la mejora continua parte de lo que ya existe. Y muchas veces viene a ser una simplificación. En mi opinión, la innovación es más una mejora radical que una mejora continua. A la postre, la mejora continua se queda corta. Es un magnífico hábito para estimular el uso de la inteligencia en todas las latitudes y niveles de una organización. Es innegable el aporte de la mejora continua. No obstante, y con el riesgo de ser fundamentalista, yo diría que la innovación va mejor con la mejora radical que con la mejora continua. Listo, gracias. Tenemos otra pregunta de Eleazar Sánchez. Dice, ¿cómo impulsar la innovación en nuestros subordinados? Bueno, una primera vía, gracias por la pregunta, Eleazar, es espléndida. Una primera respuesta es que dentro del tipo de reuniones que tengo con mis subordinados, dedique yo una de esas reuniones, tal vez una vez por trimestre, para llevar a cabo un ejercicio de exploración de soluciones a problemas recurrentes y dando libertad a que cada uno de ellos exprese cómo podría manejarse de una manera diferente. Y de estas ideas, las que lleguen a surgir como ganadoras dentro de mi mismo grupo, formar una pequeña fuerza de tareas para que entreguen una solución y tomar en consideración el valor de su contribución dentro de lo que es la evaluación del desempeño. Y esto equivaldría, Eleazar, a recurrir a reforzadores de la conducta. Si queremos que una nueva conducta aparezca, debemos estimularla. Y sin duda, todo ser humano es muy sensible al estímulo. Qué mejor si reconocemos las buenas ideas. Qué mejor si, déjenme compartirles que en mis años de profesional trabajando para Procter & Gamble teníamos un beneficio espléndido que era un sobresueldo que provenía de ideas de innovación. Y había un certamen no solamente nacional, sino mundial, para quien presentara las ideas innovadoras que le dieron más oportunidades a la compañía para mejorar calidad,
para mejorar productividad, para mejorar beneficios. Los estímulos vienen a ser algo importante para que se desarrollen nuevas conductas. Es así como a mí se me ocurriría, Eleazar. Gracias, Alejandro. Mira, hay un comentario de Isaías Rivera. Gracias, Isaías. Dice, el tema es bastante claro y definitivamente la innovación es lo que hoy en día nos da tantos beneficios en nuestra vida diaria. Y otra pregunta de Eleazar Sánchez nos dice, ¿y cómo hacer que los altos directivos y dueños acepten a la innovación como una herramienta efectiva de mejora? En muchos casos, los mismos directivos llegan a decir siempre se ha hecho así y no apuestan por cambios innovadores. Bien, pues sin duda, una manera de conseguir una influencia en ellos es interesarlos por lecturas que puedan retar su esquema de pensamiento. Porque si, por ejemplo, seguimos abrazando ideas del pasado, difícilmente podremos llegar a un futuro con claras ventajas. Yo recomiendo regalarle a sus superiores un libro que ha escrito Peter Drucker sobre innovación. Tal vez tú recuerdas el título, Lucy. El libro en inglés se llama Innovation Management o Management o Gerencia de Innovación. Gerencia e Innovación. Regalar este libro para provocar esa inquietud. Y luego, siempre que sea posible, un verdadero líder, déjenme decirlo, no es solamente el que influye en sus subordinados. Eso es muy fácil. El verdadero líder se encuentra cuando es capaz de modificar la conducta de sus superiores. Este es un reto. Y hay formas para poder influir en ellos. Inviten a uno de sus jefes a una junta de innovación, a un think tank. Y simplemente pidan que al final de la sesión solamente escuchen las sugerencias, es todo. Es un trabajo metódico y sistemático para poder incidir en un cambio de mentalidad. Son dos ideas que se me ocurren. Uno, la biblioterapia regalando lecturas. Esta de Peter Drucker es un obligado. Y lo otro, invitándoles a sesiones participativas de think tank. Hay otro libro de Prahalad, este hindú que ha hecho investigación en London School of Economics, también sobre innovación, que es francamente interesante. Sí, es fantástico. Muy bien. Sí, Alejandro. Carla Vargas te dice muchas gracias por toda la información. Y tenemos otra pregunta de Fabiola Sánchez. Dice, en un ambiente rígido y apegado a políticas y procesos, ¿cómo puedes crear un ambiente que permita la creatividad y por ende la innovación? Bueno, en uno de las diapositivas mencionaba yo la importancia de la información y los datos. Es frecuente que la rigidez está anclada en la racionalidad, es decir, en la forma de pensar de las personas. Pues basta con empezarles a presentar cuadros estadísticos de cómo es que, por ejemplo, nuestras ventajas se han venido deteriorando en el tiempo. Presentar información sobre benchmarking, es decir, todo aquello que pueda mover su voluntad para empezar a manejar la realidad de una manera diferente. En mi opinión, es por la vía de información calificada, información muy bien trabajada con cuadros estadísticos mostrando tendencias. Esto es lo que puede llevar a influir en personas que tienen una mentalidad de ese tipo, que es una mentalidad estructurada y seguramente muy amiga del presente y del pasado. Información retadora con cuadros estadísticos mostrando tendencias. Y se me ocurre agregar una práctica que sigue, por ejemplo, Google, que está ligada con algunas de tus recomendaciones, Alex, que es fijar objetivos de innovación.
hace es que cada 3 meses los equipos, además de plantear resultados u objetivos de lo sustantivo de su función, también fijan objetivos o responsabilidades de impactos de innovación, a los que se comprometen impulsar por un trimestre, explorar si vienen frutos, si hay frutos de esa primera exploración, se repite el planteamiento del resultado y del objetivo por más tiempo. Así que cuando lo volvemos un factor esencial de la responsabilidad, este es un recurso que ayuda a estimular la innovación. Y me das una idea también, gracias Lucy, una idea muy interesante y que consiste en publicitar beneficios percibidos por cambios realizados en actividades cotidianas y de los cuales probablemente el alto mando no había tomado conciencia. Es decir, hacer un marketing dedicado a los beneficios de lo que hemos venido consiguiendo a través de cambios importantes y de innovaciones. Marketing interno. Claro. Gracias, Ale. Gracias, Lucy. Hay otra pregunta, Luis Morales. Nos dice, en ventas estamos muy enfocados en el resultado. Cuando nos piden innovar formas de vender, nos cerramos. ¿Cómo podríamos comenzar ese proceso de ingeniar el cómo innovar el proceso de ventas? ¿Hay algún método para iniciar la innovación? Bueno, si recordamos en una de mis diapositivas, hay áreas de innovación y una de ellas que a mí me seduce es la de aquello que nos incomoda. Así entonces se podría hacer un listado de cuáles son las áreas que nos han resultado mucho más difíciles de vencer en el área comercial, los problemas más gordos, y empezar a aplicar el pensamiento lateral para ver de qué manera resolvemos esos problemas. Recomiendo muy ampliamente este libro sobre pensamiento lateral, que da una serie de ideas, de ejercicios que pueden llevarse a cabo para salirse de lo convencional. Es decir, por naturaleza los seres humanos tendemos a ligarnos a aquello que nos ha funcionado bien antes y hasta nos acostumbramos. Pero ¿qué pasaría si, por ejemplo, empezamos a hacer un análisis de todo aquello de nuestras tareas comerciales que nos resultan difíciles o incómodas? Y sobre eso hacer un ejercicio de cómo podíamos resolver la incomodidad. De ahí pueden surgir ideas interesantísimas. Edward de Bono ha escrito varios libros sobre pensamiento lateral y lo recomiendo muy ampliamente para destapar nuevas conductas. Ay, gracias, Alejandro. Mira, Claudia Marín nos pregunta, ¿cómo lograr que la visión de innovación suba a los jefes? Bien, ya lo mencionaba yo en una respuesta anterior. Una de ellas es a través de la lectura de autores reconocidos. Y ya hemos recomendado un libro de Peter Drucker sobre gerencia de la innovación o Innovation Management, pero también quiero insistir en esta práctica de invitar a los jefes a un think tank en el que estemos proponiendo soluciones puntuales a problemas que ya tienen tiempo en la organización. Es factible que a través de eso pueda aparecer el interés de ellos. Y también la otra recomendación que di hace rato, empezar a diagramar en gráficos de tendencias cómo es que algunos de nuestros atributos se han venido deteriorando en el tiempo. ¿Y qué podríamos hacer para detener el deterioro? Esto sencillamente tiene que mover la voluntad para iniciar cosas diferentes. Y el alto mando, estoy seguro,
que es sensible a información bien documentada. Gracias, Alejandro. Tenemos una última pregunta de Paz Castillo. Nos dice, ¿cómo podemos identificar aquellas ideas de innovación que debemos impulsar se lleven a un desarrollo? A mí me gustaría muchísimo que Lucy, con su peculiar agudeza, diera respuesta a esta pregunta. Pues yo pienso que has dado en tu presentación algunas pautas muy interesantes en este sentido. Ver lo que incomoda, ver dónde hay retos de productividad, entender mejor necesidades del contexto o del mercado. Es decir, de esta lista que Alejandro nos ha invitado, nos ha regalado, pues podríamos provocar sesiones con nuestros equipos para reflexionar durante varias horas qué se nos ocurre sobre esos aspectos, porque la innovación tiene que empezar con un ejercicio de ideas, a veces hasta locas, que puedan parecer descabelladas incluso, y dar salida y rienda suelta a esta posibilidad de elaborar y de esta elaboración libre, pues surgirán planteamientos que algunos tengan más pies y cabeza que otros. Yo creo que animar el ejercicio de práctica participativa de estas reflexiones de qué harías en función del incremento de productividad, en función de mejorar o modificar la incomodidad, etcétera, es un camino, pienso, muy práctico para iniciar este ejercicio y pues animarlo como una manera de trabajo, como una forma natural de trabajo, como un hábito de ahí en adelante. Exactamente. Y el gran reto es crear una nueva cultura. Y esto entraña cambiar conductas. Y el mejor promotor del cambio de conducta en un esquema global es el estilo ejecutivo, acompañado de la determinación de un líder dedicado, un autócrata benévolo. Esta combinación puede ser fundamental para establecer esta nueva cultura. Esta es la invitación que les queremos hacer a través de esta presentación. Y antes de despedirnos, Hilda, ¿podrías tú invitar a los compañeros a la nueva temporada de webinars que tenemos prevista? Son 8 sesiones. Así es, a partir del siguiente jueves estaremos esperándolos cada jueves a las 11 de la mañana a nuestros siguientes 8 webinars. Con gusto les haremos llegar a todos y a cada uno de ustedes la liga para que puedan inscribirse y el título de cada uno de ellos. Es un placer contar con todos ustedes y bueno, pues nos saludamos el siguiente jueves. Gracias, Alejandro. Muchas gracias, Lucía. Gracias. Hasta pronto. Gracias por su asistencia. Hasta luego.